Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Hoy es clase de evangelización número 16 con el tema de ¿a quién justifica Dios? Ya vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos capítulo 2. Del versículo 1 voy a leer. Romanos capítulo 2 del versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo hierra para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, busca gloria y honra e inmortalidad, pero hierra y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hasta el versículo 13 he leído. Cuando nosotros estamos averiguando Romanos capítulo 1, está saliendo sobre el pecado de los gentiles. Es decir, que los que no conocen a Dios. Pero Dios había manifestado su deidad y eterno poder a través de las creaciones. Por ejemplo, a veces yo estoy imaginando sobre astronomía, ¿no? Que estaba brillando las estrellas. Entre los científicos están diciendo que esta estrella ya estaba partido hace uno de 1.000.000 de años. Mi pregunta es, ¿por qué no desaparece esta luz? Por ejemplo, ¿no? Un hierro que había hecho espada o algo, arma, hace uno de como 5.000 años, preservando hasta ahora, y será muy valioso. Tiene gran valor. Pero envejece todas las cosas, pasando 1.000 años, 2.000 años, 3.000 años, envejece. Pero la luz que Dios había creado
esta luz no desaparece, sino que ocurre. Desde antes, como uno de 1.000.000 de años partió, millón de estrellas partió, cada noche nosotros podemos ver al cielo. Pero todavía está corriendo, dice, la luz. Algunos planetas desapareció, pero la luz corre. Pero ¿hasta cuándo va a correr? No sabemos. Hasta que se ha desaparecido todo completo del universo, ¿no? Pero ¿cuánta distancia existe dentro del universo? Por la velocidad de luz que está corriendo, un segundo, 300.000 kilómetros, pero 1.000.000 de años está corriendo, pero todavía no alcanzó de su distancia o destino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Dios es Dios que vive eternamente. Y también el reino de Dios es eterno. Por esa razón, en el corazón de nosotros, a veces, nosotros queremos vivir eternamente. A veces nosotros podemos anhelar teniendo felicidad, como llevando mucho tiempo. Entre los adultos, creo que no más que 40 años de arriba, algunas veces estaban teniendo sufrimiento, también una causa terrible, ¿no? Porque en la vida, en la familia, fallece y estaba muriéndose, alguien estaba teniendo enfermedad. Por causa de eso, mucha gente está teniendo la preocupación, perdiendo su familia. Entonces se queda gran lástima y daño. Por esa razón, ¿no? Una vez cuando se siente feliz, tal vez puede tener la preocupación. Esta felicidad, ¿hasta cuánto tiempo va a durar? Cuando viene la cosa mala sobre mi vida. Significa que en este mundo no existe un tiempo que va a permanecer para siempre, con alegría, gozo, esperanza, sino que un día va a terminar todas las cosas. Por eso Dios había puesto cosa espiritual, se llama nuestro corazón, en el cuerpo de nosotros. Mientras tanto que estamos teniendo la vida, nosotros podemos sentir este sentido acerca de nuestro espíritu. Además, nuestro espíritu busca a Dios. Nuestro espíritu, cuando sea conectado de la palabra del Señor, nosotros podemos sentir feliz. Por esa razón, Dios manifestó su deidad, eterno poder por las cosas criaturas. Al observar cosas criaturas, ya nosotros podemos buscar al Creador. Todopoderoso es nuestro Dios. Pero entre los gentiles estaban cambiando de sus corazones. La verdad que debería honrar al Dios creador, pero honrando a los ídolos, haciendo ídolos por medio de madera, piedra o metal. Antes de formar imagen de ídolo, eso era chatarra. Y como no sirve de nada de pedazo de hierro, ¿no? Pero fundiendo y luego formando, haciendo una imagen y más tarde creo que se pinta, ¿no? Color de oro, etc. Y luego la gente adora. Eso es mi Dios. Espero que me bendiga. Significa que el ser humano ya debería adorar al Señor, buscando al Señor, pero su corazón está siendo necio y negligente y luego ya está alejado de Dios. Pero Dios dice que es digno de ser muerto
los que han cometido pecado. Significa que no tiene nada que ver mandamiento de Dios y la ley de Dios, pero si hubiera cometido, ya está listo para recibir castigo eterno. Eso está explicando en el libro de Romanos capítulo 1. Pero Romanos capítulo 2 está explicando acerca del pecado de los judíos. Porque a los judíos les gusta de memorizar sobre el mandamiento de Dios, les gusta adorar al Señor, les gusta explicar la ley, mandamiento. Por eso, entre los israelitas fueron apartados como fariseos. Los fariseos no es que todos son hipócritas, sino que la verdad que humanamente no, ellos estaban enfocando sus corazones toda la vida para memorizar la palabra de Dios, para no cometer pecado y luego para buscar al Señor, dando diezmo, ofrendando, sacrificando. Pero según la palabra de Dios, como dice, el versículo 1 así dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Significa que ya ustedes, como entre los judíos, respetan mucho la palabra de Dios, están gustando de cumplir mandamiento de Dios, siendo maestros de la ley, pero ya ustedes también están cometiendo, ya están derrumbando mandamiento de Dios. Aparentemente todos son limpios y todos son perfectos, pero interior, ¿cómo está? Ser humano ya está llevando corazón, como dice, según la palabra de Dios, Jeremías capítulo 17, el versículo 9, como dice: engañoso y perverso más que todas las cosas del mundo. ¿Quién conocerá acerca de nuestro corazón? Que está engañoso y perverso. Teniendo este tipo de corazón, ya ¿cómo puede guardar mandamiento de Dios? No matarás. En aquel entonces, en su corazón no tiene rabia, odio, enojo. Alguien le molesta, entonces ya reacciona. También siempre, ¿no?, en el corazón del ser humano, siendo como jóvenes, adultos, ya está funcionando el deseo de fornicación, adulterio. Significa que eso es funcionamiento del corazón del ser humano. Y luego, 10º mandamiento, como dice: no codiciarás. Entonces, ¿siempre se levanta con la codicia o no? Según la palabra de Dios dice que no debe tener la codicia de la casa de su vecino y prójimo, de dinero, de sierva, de siervo, mujer, de hombre, de cosa, de dinero. Si hubiera quitado la codicia de otras personas, la verdad que la gente viviría con moral, ética, y como si fuera una Buda, ya puede tranquilizarse y también puede atender con la paz. Pero ¿cómo está en el mundo? Aunque hay muchos hombres que están teniendo religión, ¿no? Y mucha cantidad de gente están teniendo religión evangélica, católica, musulmán y budismo, pero hay muchos pecadores también. Por esa razón está ubicada ya los judíos están juzgando a los que cometen, pero este juicio va a volver a sí mismo, porque ya había cometido lo mismo que
los pecadores. Por esa razón, Dios está dando la oportunidad para que sean arrepentidos. Por eso así dice el versículo 4. Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad. Benignidad. Benignidad es decir que abrazando, aceptando y resolviendo a los que han hecho como daños, pecados y inmundicias. Significa que Dios tanto quería dar paz, tanto quería dar perdón. También como dice, paciencia. Paciencia, cuando se usa paciencia, ya aguanta el tiempo pasado que anduvo mal. Pero Dios ya no había juzgado, sino que teniendo paciencia hasta que se ha arrepentido. Y luego, como dice, y longanimidad. Significa que ya Dios está teniendo gran corazón para aceptar a todos los hombres del mundo. ¿Para qué? Para que sean arrepentidos. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento bíblico? Yo puedo interpretar este vocabulario arrepentimiento, es decir que ya Dios había dicho a Adán para que no comiera el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿es cierto? Y luego el día que comiera ciertamente morirá, había dicho. Pero por fin él comió. En aquel día ya había llegado el juicio de Dios a Adán, Eva y también a nosotros. Según la palabra de Dios dice que el pecado entró por medio de un hombre y luego la muerte, así pasó a todos los hombres del mundo. De primero nosotros tenemos que reconocer que ya había sentenciado de muerte por causa del pecado de Adán. Por eso cuando nosotros nacimos en este mundo no tenemos capacidad para cumplir mandamiento de Dios. Eso es nuestro origen. Pero, ¿cómo nosotros pensábamos? Podíamos cumplir mandamiento de Dios, podíamos hacer buenas obras, podemos recuperar nuestra maldad. Y estaba procurando por medio de pacto, por medio de mandamientos. Pero, ¿qué es arrepentimiento? Señor, yo no puedo cumplir. Señor, yo no puedo ser perfecto por mi obra. Señor, yo no puedo justificarme por mi obra. ¿Por qué? Ya yo he cometido. Yo tengo pecado. Significa que ya no puede para rendirse. Eso es arrepentimiento. ¿Para qué? Para buscar a Dios sobre la gracia del Señor. Señor, sin su gracia yo no puedo ser justo. Sin su gracia, Señor, yo no puedo ser salvo. Sin su misericordia, yo no puedo ser perfecto. No por su obra. Pero hasta ahora, ¿cuánta persona está pensando? Hasta ahora, ¿cuánta persona está enfocando su corazón para ser perfecto por su obra? Entre los judíos, de primero, entre los fariseos. Tanto querían cumplir mandamiento de Dios porque ellos piensan que pueden cumplir mandamiento de Dios. Pero un día, por la gracia de Dios, llega su límite. Según mi testimonio, ¿no? Cuando yo era joven, por la pobreza de nuestra familia, yo tenía que ingresar en el servicio militar cuando tenía 19 años.
Porque mientras tanto que yo estaba estudiando en colegio, había registrado para recibir beca de gobierno. En total sea como $1,000 durante 3 años para pagar sobre estudio al colegio. Por causa de eso, yo tenía que servir al servicio militar durante 4 años y medio. Casi 5 años debería servirlo. ¿Saben qué? Mientras tanto que yo estaba ingresando en el servicio militar, me sentía que como si fuera vendido al gobierno por causa de la deuda, como esclavo. Exactamente, ¿no? Yo quería vivir libremente, yo quería vivir como igual que mis amigos. Todavía mis amigos ya están preparando entrar en la universidad y algunos están trabajando, algunos se encuentra su novia, qué bueno. Pero para mí, ya tenía que entrar en el servicio militar, ya tenía que ser soldado, duramente ya tenía que recibir entrenamiento. ¿Sabe qué? Para ser como maestro de los soldados, mínimo tenía que recibir entrenamiento durante 6 meses, sin recibir nada de posición. 6 meses. Cada semana ya poco a poco sube, más fuerte, entrena y para aprender sobre y marchar, disparar. Ustedes ya no saben cómo yo disparo. Yo era como entrenador para los soldados durante muchos años. Y hasta como 250 metros por medio de pistola M16 disparo. ¡Pah! Hoy en día no me da nada de pistola, por eso no uso, no pruebo. En aquel entonces, siendo como entrenador a los hombres para establecer a los soldados, yo me sentía que yo era maldito. ¿Por qué? Se levantaba cada momento enojo, rabia, porque sí o sí tiene que obedecer, sí o sí tiene que practicar bien. En mi grupo, entre 40 personas, yo era el líder de 40 personas, y uniendo 4 grupos, en total, 160 personas por ahí, en mismo grupo ya tiene que marchar, hay competencia de otros, y debería andar muy bien. Pero yo estaba pensando, ser humano no va a obedecer. Cuando yo hablo suavemente, señores, por favor, camine, señores, por favor, ande, señores, por favor, acuste, no escucha. Los soldados fuertemente tenían que decir, levántate, marche y camine. Si no va a escuchar, ya tenía que dar castigo. Mientras tanto que estaba transformando como tigre, no me gustaba, pero actualmente yo estaba haciendo malo. Me sentía condenado porque en aquel entonces yo era como maestro de los niños, era maestro de los jóvenes que estaba predicando. No debería enojarse, no debería insultar, no debería tener rabia, odio, nada, pero lo que yo estaba andando, cada día estoy insultando, cada día de mi boca no sale buena palabra contra la gente. Por eso durante 5 años, mientras tanto que estaba sirviendo al servicio militar, ya estaba sintiendo condenado. No podía seguir más. Por eso yo podía rendirme, ¿no? Aunque me daba la oportunidad para seguir, vivir durante como 20 años más. Pero por la
religión, yo no podía seguir. En mismo año 1990, Dios me dio la oportunidad de escuchar el Evangelio. Por la gracia de Dios, Dios me envió un predicador de Misión Buenas Nuevas. Entendí que Jesucristo cargó el pecado del mundo, fue crucificado, hizo la redención eterna, una sola vez para siempre había obtenido eterna redención y luego me justificó, santificó y me perfeccionó. Exactamente, ya Dios me dio perdón eterno. Desde aquel tiempo ya en mi corazón se levantaba un deseo de predicar la palabra de Dios. Aunque era joven, que tenía 24 años, no sabía nada de la palabra de Dios, aunque antes de recibir la salvación a menudo yo estaba leyendo, pero siendo pecador no se veía la palabra de Dios. Pero después de ser justificado, Dios me hizo abrir mi vista para comprender la palabra de Dios. También escuchando la explicación de Pastor Uxpan, me llegaba gran entendimiento. El día de hoy, ¿cuál es el tema? ¿A quién justifica Dios? Busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 19 así dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Acá sale claramente, ningún ser humano será justificado a los que procuran cumplir mandamiento de Dios. Pero, ¿cómo enseñan entre los pastores hoy en día? Para ser justificado, ustedes tienen que cumplir mandamiento de Dios. Así dice. Eso es la contraenseñanza de la palabra de Dios. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. ¿Por qué no interpreta bien? ¿Por qué no enseña bien? Ninguno, dice, ninguno. Nadie. Ninguno, nadie, ni una persona, todos iguales, ¿no? Significa que Dios no justifica a los que procuran a cumplir el mandamiento de Dios. Pero hay una palabra muy interesante que Dios nos enseña claramente. Ya veamos, Romanos capítulo 4, el versículo 4 así dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La verdad, ¿no? Alguna persona trabaja en la empresa, en una tienda, porque ya hizo contrato, ¿no? Cuando yo trabajo, usted tiene que pagar. Al llegar el tiempo de cobranza de salario, está esperando. Porque justamente ya estaba sacrificando para cobrar salario. Pero el amo le da salario. El que recibe salario no le da cuenta como la gracia, porque eso es mi obra. Justo. El justo que yo estoy sacrificando para este amo. Por eso cobro, no es la gracia. Así compara. Lo mismo, ¿no? Dios, como si fuera el jefe de la empresa. Nosotros somos como igual que empleados. Cuando nosotros cumplimos mandamiento de Dios, en aquel entonces, ¿cómo tiene que accionar Dios? Dios tiene que pagar como salario. Tú eres justo porque ya había trabajado bien. Tú eres salvo, ya, porque había ofrendado bien. Ya, usted había hecho buenas obras, voy a salvarle. No va a dar por la gracia.
Por eso la palabra de Dios dice que el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice deuda. El que tiene la deuda, si usted tiene que cancelar. Si no puede cancelar, va a ser deudor. Cuando nosotros hacemos muy bien cumpliendo mandamiento de Dios para recibir como salvación, en aquel entonces Dios se será convertido como deudor de nosotros. Pero Dios no quiere ser deudor de nosotros, sino que Dios quiere ser creador y Padre celestial. Por eso Dios solamente quiere dar la salvación por la gracia. Por eso el versículo 5 está explicando esta palabra. Más al que no obra, comparando que a alguno que no cumpla mandamiento de Dios. No obra, sino cree en aquel que justifica al impío, dice, al impío. O sea, averiguando el vocabulario impío, ¿qué es impío? Impío es decir que como inmundos, sobre pecadores, malvados. Entonces, ¿quién justifica? Dios justifica. ¿A quién? A los que andan muy bien, a los que cumplen mandamiento de Dios. Así dice, así está escrito. Tiene que abrir sus ojos. No está escrito, sino que Dios dice que Dios justifica al impío, dice. ¿Cómo puede limpiar al impío? Porque nuestro Señor Jesucristo murió por los pecadores, los impíos. Jesucristo cargando el pecado del mundo, murió en la cruz por los impíos. Por eso nosotros tenemos que entender quiénes somos. Somos buenos, bondadosos, rectos, justos o uno de impíos. La verdad que cada uno de los hombres del mundo están siendo impíos. Nosotros no podemos recuperar nuestra inmundicia, nuestras transgresiones, pero Dios tiene gran poder para purificar, justificar y perfeccionar a nuestro espíritu y alma. Por eso el Evangelio está diciendo que Jesucristo murió por los impíos. Por esa razón, Dios tiene gran poder para resucitar nuestro Señor Jesucristo. Cuando sea resucitado Jesucristo, ya Dios tiene gran poder para anunciar el Evangelio, para justificar a cada uno que cree en Jesucristo, que limpió todos sus pecados. Por eso acá dice el versículo 5, más al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta palabra, su fe, fue contada por justicia. Por justicia, ¿qué significa? Ya cuando usted cree que Jesucristo limpió todos sus pecados, su fe está adquiriendo la justicia de Dios. Por eso Dios le llama, tú eres justo. Eso es el secreto del Evangelio. El Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios es la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. Por medio de la obra de Jesucristo únicamente viene la justicia de Dios. Porque la gente no puede ser justo, porque la gente no puede ser salvo, porque la gente no puede ser perfecto. Ahora aún todavía está apoyando en su propia obra. Aún todavía está teniendo su propia justicia humana. Mientras tanto que está apoyando en su obra,
Dios no le justifica. Solamente Dios justifica al impío. Por eso se necesita reconocer, confesar que sí, Señor, yo soy impío, yo soy pecador, yo no puedo cumplir mandamientos de Dios, pero durante muchos años yo estaba siendo engañado de la enseñanza falsa. Pero ahora yo confío 100% en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que limpió todos mis pecados una sola vez para siempre. Por eso yo confieso que yo soy justo, santo y perfecto. ¿Quién puede testificar? ¿Quién puede confesar de lo que había sido justo, santo y perfecto? Eso es lo que nosotros tenemos que responder a Dios. Porque Dios había preparado la salvación por la gracia. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor. El día de hoy estamos averiguando. Romanos capítulo 2 sale que los judíos estaban siendo como maestros de la ley, juzgando a los pecadores, pero lo mismo ellos están cometiendo. Por eso Dios dice que va a juzgar a ellos. Lo mismo, uno que comete sin la ley perecerá. También uno que comete con la ley también fracasará. Únicamente la gente para ser salvo, únicamente para ser justo, sí o sí tiene que recibir el perdón eterno, creyendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podía adquirir la justicia de Dios. Señor, gracias por permitir esta clase, que nosotros podemos estudiar la palabra del Señor cada día. También el día de hoy nosotros ya hemos recibido el video de grupo de alabanza, se llama Alba de México, y también cada día nosotros podremos escuchar testimonio de los hermanos de México. Eso es una bendición para nosotros. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.